Te voy a hablar de un estudio que estuve revisando en el que trabajaron con emprendedores y se empezaron a dar cuenta de algo en relación al burnout, de que el 11% de toda la muestra estaba fuera de burnout. Significa que el 89% estaba en burnout. ¿Y por qué te voy a hablar de este estudio? Porque siento que tiene datos muy importantes y que va a ser relevante para que entiendas cómo hacer crecer tu negocio y mantenerte conectado contigo. ¿Y por qué te lo digo yo? Bueno, porque soy una psicóloga que también está emprendiendo y hoy día quiero sincerarme contigo para poder explicarte claramente cómo vas a poder manejar ese estrés y poder potenciar completamente tu negocio y hacerte crecer a ti en realidad. Entonces hoy solo quiero compartir contigo algo que es primordial. Y voy a comenzar con esta pequeña historia, que cuando yo empecé toda mi historia de emprendimiento, fue algo muy loco, porque yo estaba en un trabajo formal antes de comenzar a emprender y el primer día que comencé a emprender fue como, ok, vamos a empezar a hacer esto, tengo muchas cosas por hacer. Sin embargo, mi sensación fue como de, no siento que tenga que hacer nada. Es como me tengo que levantar más tarde, sí, puedo ir al gimnasio, puedo hacer esto otro, pero comencé a darme cuenta que ya la vida no era como antes, ya no me generaban ese trabajo, ahora lo tenía que generar yo. Y luego de un tiempo dije, wow, a ver, esto se está poniendo un poco más desafiante. Claro, llegó a la conclusión, tengo que generar más, pero eso generar más empezó a decir, ok, ¿y cómo lo hago? Ya no tengo un jefe que viene y me dice qué es lo que tengo que hacer, tengo que averiguarlo yo. Ok, tengo que empezar a cambiar, a pensar distinto. Entonces, comienzo a hacer cosas diferentes. Ok, vamos, me muevo hacia allá, hago una u otra cosa diferente, pero comienzo a darme cuenta que el gran motor de todo esto tenía que ver con mi cabeza, de que venía totalmente doctrinada con una estructura muy de escuela, en la que la escuela, si nos vamos a la realidad, te va diciendo el paso a paso. Tú tienes que hacer esto, esto y esto, y cuando ya lo terminas te dicen, perfecto, lo lograste. Pero ¿qué pensaste? ¿Qué fue lo que tuviste que crear? ¿Qué fue lo que tuviste que hacer? Nada, prácticamente nada. Recuerdo que incluso cuando llegué a la universidad, también pensé que era muy distinto. Todos te decían, no, la universidad es muy difícil, va a ser... Sin embargo, para ser sincero, yo encontré que era más fácil. A mí no me fue tan bien, ojo, te lo digo de inmediato. Pero cuando ya encontré el ritmo y me empecé a dar cuenta de qué es lo que funcionaba, era simplemente estudiar lo que estaba ahí. O sea, ni siquiera tenías que pensar más allá, ¿se entiende? Entonces era decir, wow, ok, tengo que replicar esto una y otra vez. Pero cuando uno emprende, todo cambia y ahí es donde las cosas se empiezan a sentir diferentes. Entonces, cuando veía este estudio, me di cuenta que efectivamente el emprendedor tiene una alta carga de acciones por hacer, pero también tiene un doble desafío, que es ir creando cada vez más nuevas formas para generar o lograr esa visión y objetivo. Pero ¿qué es lo que va sucediendo cuando nos movemos en ese punto? Te empiezas a separar de ti, te empiezas a separar incluso a veces de esa visión gigante que tenías cuando comenzaste. Porque claro, uno entra con toda esta ilusión de avanzar y de decir, esto va a resultar, va a funcionar bien, voy a poder vivir de esto, me voy a sentir cómodo con esto. Pero llega un punto en el que te das cuenta que no es tan simple, es más difícil de lo que creías. Y si eres un emprendedor que recién está tratando de emprender y has estado en toda esta estructura previa, es muy difícil. Si no tuviste ningún familiar al cual viste emprendiendo y entendiendo esa mentalidad, dándote cuenta de cómo funcionaban o cómo pensaban, es muy difícil. Entonces comienzas a entender o decir, wow, yo no soy el bueno, yo lo estoy haciendo mal. Y las inseguridades comienzan a aparecer una tras otra. Entonces, claro, el burnout empieza a aparecer porque te empiezas a agotar más, empiezas a darte cuenta que tu autoestima baja, de que esa confianza desde el comienzo de que esta visión iba a ser pero genial y que iba a poder llegar a miles de personas y mostrarle todo esto hermoso que yo tengo en la mente, iba a hacerse realidad. Pero no fue así, no fue así. Entonces, los obstáculos llegaron uno y otro y otro y otro. Si estás en esas situaciones, porque probablemente estás en este 89%, ¿no? De que sí está en burnout, pero
No quiero que te quedes solamente en identificar si estás o no estás, sino empezar a darte cuenta que este agotamiento mental es algo que se puede subsanar, que se puede trabajar. Y claro, en el emprendimiento, para ser sincero, casi el 80% de los emprendedores a nivel mundial es que están en una situación muy compleja de agobio, de estrés, porque es muy difícil. Sin embargo, hay una manera de poder trabajar y empezar a darnos cuenta que ese nivel de estrés lo podemos ir manejando. Aquí quiero que te imagines algo. Cualquier deportista de alto rendimiento que esté, qué sé yo, compitiendo para una medalla olímpica o lo que sea, ¿tú crees que va al psicólogo a decir que está con burnout? Probablemente sí, pero si lo hace, adivina qué es lo que sucede. Su sueño se esfuma. No hay nada más que hacer. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No se trabaja aquello, sino que simplemente sigue avanzando y haciendo que su cuerpo llegue a límites cada vez más grandes. ¿Para qué? Para llegar a hacer ese alto rendimiento, ¿no? Y de que ese esfuerzo que estaba haciendo en una primera instancia ya termine siendo como tan pequeño que no sea un problema para esa persona, sino que simplemente avance y se sienta cada vez más cómoda en ello. Entonces, si nos vamos a la realidad, ese alto rendimiento y esa persona que tiene ese sueño es tan grande que lo motiva que ese burnout como que desaparece. Y en este estudio decía exactamente eso, de que los emprendedores cuando esa visión sigue viva, ese entusiasmo porque esto llegue a miles, de que puedas ayudar a más personas, simplemente te ayuda a disminuir esa sensación de burnout. Entonces, sí hay formas de salir de aquí. Sí hay maneras de empezar a entrenar tu mente para pensar diferente y empezar a reconocer que ese burnout o ese estrés crónico se puede manejar y puedes convivir con él de una manera totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que te estoy tratando de decir acá? Que ese manejo de estrés sí es real, es posible, se puede dar y simplemente tienes que empezar a conectar contigo. Hay miles de formas para conectar contigo y quiero que aquí me apuntes algunas. Si no estás con lápiz, anda, pon pausa y anda, pero tráela y pone estos puntos. Ojo, no son puntos fijos, porque lo que quiero que te empieces a dar cuenta, tal cual como eres emprendedor, de que no hay nada fijo. Para un emprendimiento hay un camino, para otro emprendimiento hay otro camino, y así, ¿no? Entonces los procesos terapéuticos para mí son igual. Cada persona tiene un camino totalmente diferente, entonces tú tienes que crear ese espacio donde vas a ir ampliando tu mente y diciendo, ok, esto no es para mí, lo desecho, esto no es para mí, lo desecho, esto no es para mí, lo desecho, esto sí es para mí, lo dejo. Entonces, tal cual como lo has hecho con tu emprendimiento, vas a hacerlo contigo para poder conocerte. Entonces, ahora anota en ese papel y pon salir a caminar. Tener momentos de mucha tensión para hacer tus actividades y luego salir a caminar. Fíjate qué es lo que pasa cuando sales a caminar. Fíjate qué es lo que sucede cuando sales a caminar. ¿Cómo se siente cuando vuelves de esa caminata y quieres retomar ese trabajo? Fíjate qué es lo que va sucediendo. Hazlo. Haz solamente esa acción y ve qué es lo que sucede. Anda a este segundo paso, que es quedándote en el mismo lugar, pero simplemente haciendo una respiración más profunda por al menos 2, 3 minutos. ¿Qué significa cuando te digo una respiración más profunda? Es poder hacerlo en 4 tiempos tus inhalaciones y en 6, incluso 8 te diría las exhalaciones, que sea mucho más larga la exhalación. Haz eso por 3 minutos, con cronómetro, o sea, tal cual, 3 minutos, no vayas más allá. Y fíjate qué es lo que sucede después cuando vuelves a la actividad. Haz esto 2, 3, 4, 5 días. Y si me dices, ¿sabes qué, Gaby? No, no. Esto yo ya al día 2 sabía que no resultaba. Perfecto, deséchalo y busca otro. Y te voy a dar un tercer punto que también puede ser muy bueno. Simplemente párate del lugar en el que estás trabajando hacia un vaso bien grande, lleno de agua helada. Y simplemente tómatela.
haz esa pausa, respira, conecta contigo y ve qué es lo que sucede. Insisto, estas son formas de manejar el estrés que te pueden ayudar a qué? A calmar tu sistema nervioso. Lo que sucede es que el 89% de esas personas que están en burnout han desordenado completamente su sistema nervioso. Entonces, hoy en día están en hiperalerta. Y estas pequeñas acciones, ¿qué es lo que hacen? Te llevan a bajar, a bajar, a bajar. Entonces, lo único que quiero es que empieces a tomar estas acciones para ver cómo se va sintiendo. Si sientes que esto te está aportando valor, bueno, simplemente coméntalo acá abajo y empieza a ver qué impacto tiene en ti, ¿ok? Pero quiero que tomes acción, una acción masiva en la que te permita decir, ok, me estoy cuidando, me estoy priorizando. Y esa pequeña acción ni te imaginas cómo cambia tu propia identidad. Hazlo, pruébalo. Pero no quiero quedarme solamente ahí, sino que también quiero que vayas y tengas más información al respecto. Entonces, aquí te voy a dejar un video para que puedas seguir trabajando en ti con micro hábitos, con micro acciones que te permitan hacer el cambio. Y también si ya llegaste hasta este punto y sientes que te puedo ayudar a qué? A salir del burnout y poder hacer crecer tu emprendimiento sin tener que olvidarte de ti, bueno, acá abajo en la descripción vas a tener un enlace para poder tener una sesión de claridad conmigo.